damos lugar a la ponencia número 22 de nuestra agenda, que lleva el título Inteligencia Artificial como enabler de empatía en marketing digital, y va a estar a cargo de Michelle Alejandra Hernández Serna. Muy buenas tardes, Michelle. Esta autora, Michelle, como autora, nos presenta una interesante perspectiva sobre cómo la inteligencia artificial puede potenciar y no reemplazar la empatía en el marketing digital, generando relaciones más auténticas entre marcas y personas. Es una síntesis de una obra súper interesante que me tocó leer. Entonces, Michelle, bienvenida a esta sesión. Puedes compartir la presentación y te escuchamos con muchísimo gusto. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial pudiera sentir? No emociones humanas específicamente, sino algo más profundo. La capacidad de comprendernos, de anticiparnos y hablarle directamente a nuestro corazón digital. Durante años hemos pensado que la inteligencia artificial solamente hace cálculos, pero el día de hoy veremos la forma en cómo se conecta y cómo interpreta señales emocionales y construye vínculos más humanos de lo que nosotros podemos imaginar. Muy buenas tardes, es un placer para mí dar la bienvenida a este webinar. Yo soy Michelle Hernández, una de las 3 estudiantes de la Universidad Americana que formó parte de este maravilloso proyecto. Mi capítulo se llama Inteligencia Artificial como enabler de la empatía en marketing digital y innovación con propósito. Antes la comunicación digital era muy unilateral y centrada solamente a la transacción. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, se abre un espacio donde cada mensaje puede adaptarse según la identidad emocional de cada uno de los individuos. En marketing digital ya no se trata únicamente de llegar a más audiencias, sino conversar de humano. Lo vemos diciendo que la inteligencia artificial comprende solamente para conectar, ya que amplifica la comprensión humana y transforma el marketing en un acto de conexión emocional. Esto habla de que la IA puede funcionar como una revolución del marketing, donde personaliza, predice y tiene también una cercanía emocional, de la cual antes nunca habíamos sentido. No sé si a ustedes les ha pasado anteriormente, hacen una sola búsqueda sobre un lavarropas, un teléfono nuevo, una notebook nueva, y les salen después millones y millones de anuncios que van exactamente justo a la par de la compra a la cual a ti te gustaría adquirir. Es una forma como que se puede decir que la inteligencia artificial analiza de una vez cuáles son las necesidades a partir de la cantidad de datos que tienes de ti, que tiene del consumidor. Porque, para ser sinceros, el tema del consumidor actual es que busca esa relevancia, esa autenticidad y el propósito, porque a las personas nunca nos ha gustado que nos vendan, sino que nos demuestren realmente un valor, lo detrás, lo que hay detrás, lo que viene, lo próximo. Porque una compra simplemente no es una transacción digital, sino que tiene que ver más allá. Por eso yo propongo la teoría de la empatía digital, donde habla de la tecnología que siente, que interpreta y responde con sensibilidad. Porque si bien es cierto, la inteligencia artificial, ¿quién la creó? Los humanos, nosotros que tenemos la capacidad de sentir. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de que significa unir el corazón con emoción en cada una de las interacciones que tengamos con nuestros consumidores. Si bien es cierto, pasamos del dato al sentimiento. Se habla de una personalización predictiva en donde la IA anticipa antes de que aparezca. Es decir, te recomienda, te acompaña, te sugiere, mejora la satisfacción y la felicidad del cliente. Porque ¿no te ha pasado que te salen redes sociales que también dices, ay, cómo me provocaría ir a comer en tal restaurante? Y restaurantes salen con promociones y te salen las aplicaciones. A veces yo pienso que el teléfono nos escucha, pero realmente es un algoritmo detrás de eso que predice mediante tus búsquedas cuáles son tus necesidades. Y ahí es donde hablamos de la automatización inteligente, esa interacción que ya no duerme, ya no descansa, trabaja las 24 horas y marcha,
Hablamos de asistentes conversacionales y los chatbots que generan respuestas coherentes, oportunas y culturalmente adaptadas. Yo estoy 100% segura de que en algún momento te tuvo que haber atendido un chatbot y tú no te habrás dado cuenta. O quizás sí te habrás dado cuenta de que el chatbot te atendió, pero fue muy humanamente cálido, que no se siente que te hablaba una computadora. Y por último está la analítica emocional, que habla de cómo la interpretación de estos datos se convierte en una sensibilidad, porque nosotros cuando hablamos con la inteligencia artificial le pedimos en tono, le pedimos en textos, es capaz de analizar los microgestos digitales y un contexto cultural de como si de verdad nos escuchara. Lo mismo a la hora de crear análisis predictivos, lo mismo cuando creas una imagen o cuando haces un video 100% basado en inteligencia artificial. Cuando el contenido es relevante, pasa, les demuestro en la imagen en el cerebro, que la dopamina se activa. Si hay una interacción un poco más cercana y respetuosa por parte del contenido que vemos en redes sociales, se fortalece la oxitocina. Y si hablamos de cuando percibimos que nos están hablando con transparencia y ética, de alguna forma incrementa la serotonina. Todas estas hormonas hablan de la felicidad y del bienestar del humano, que esto, hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, lo podemos lograr con el análisis de datos y de qué forma nosotros podemos llegar a nuestro consumidor. Como toda gran herramienta, esta es tan poderosa que exige un nivel muchísimo más alto de responsabilidad y profesionalidad que cualquier otro momento, otro siglo o algún pasado. Se dice que como desafío, los principales son el tema de la privacidad, qué están haciendo con mis datos, cómo lo están utilizando, de qué forma estamos dando nuestros datos. También los sesgos. Muy importante el tema de que existen muchas personas que todavía no creen en el poder de la inteligencia artificial como nosotros, los autores de este maravilloso proyecto, lo creemos. Y también está la transparencia y el conocimiento a la hora de que tú des un contenido en el cual enmarques que sí fue creado con inteligencia artificial, porque eso no va a desmeritar el hecho de que lo hayas creado, sino que tienes que ser un aliado, como lo mencionó mi directora de carrera, donde se trabaje en conjunto el humano con la herramienta. ¿Y de qué forma estos desafíos se pudieran contrarrestar? Yo en el artículo propongo estos principios esenciales, donde se menciona la privacidad por diseño, tener una gestión y control en donde cumplan con los requisitos y las recomendaciones que exigen las diferentes instituciones de cómo cuidar y proteger nuestros datos, los datos que nosotros le entregamos a la inteligencia artificial o a la empresa que utiliza la inteligencia artificial de forma transparente. También tiene que existir una gobernanza algorítmica. Pueden existir millones y millones de datos, pero uno como empresa, como individuo, inclusive personal, debemos saber cómo manejarlo con la forma correcta, con la ética adecuada y con la transparencia que lo exige como tal. Y por último, la formación ética en marketing digital. Desde mi punto de vista o mi experiencia como persona que utiliza inteligencia artificial todos los días, mis principales padres es sin duda Kotler, porque yo utilizo mucho la teoría y los libros anteriores para yo poder hacer mis tareas, pedirles consejos. Yo no les pido que me hagan las tareas, yo les pido consejos, les pido que me oriente, les hago simulaciones de qué preguntas me podría hacer el profesor mediante este tema y así yo realzo mi trabajo como investigadora, como estudiante y también impulso a aprender una forma diferente de cómo motivarme a mí aprender más, inclusive poder enseñarle más adelante a mis compañeros, porque este tema de la educación también me gusta. Existe un valor diferencial en donde habla de construir confianza y legitimidad emocional. Esto simplemente se va a lograr con una verdadera innovación. Y esto se puede medir a través del impacto humano que tienen todas las estrategias de contenido o inclusive tú cómo hagas como persona en el área de marketing, cómo lo ataques, cómo lo derives, cómo las personas reaccionan a eso. Ahí es donde verdaderamente se deriva esa innovación con propósito que une la inteligencia artificial con la responsabilidad humana. Desde el punto de vista que es el central y el más fuerte de todos, es que humanizar el marketing con inteligencia artificial
debemos imaginarnos un puente, porque la inteligencia artificial construye una precisión de datos, pero con una calidez de empatía, porque es capaz de interpretar nuestros sentimientos. Se dice que en América Latina impulsan marcas que son más cercanas, sensibles y sostenibles. Lo podemos ver en los últimos años, la forma en cómo ha crecido la creación de contenido, la forma en cómo nos venden ahora, que nos gusta que conecten más, que las personas sean más empáticas, que veamos más cómo me puede beneficiar a mí como consumidor y a ustedes como empresa, la forma en cómo manejar la comunicación y derivar, ir llevándola poco a poco. Porque esto es como una forma de reorientar la narrativa corporativa hacia una escucha más activa y hacia una conexión cultural. Se dice que la empatía digital se convierte en una ventaja competitiva, en un valor diferenciado. Vemos un océano totalmente rojo cuando podemos impulsarnos un océano azul simplemente con un toque de delicadeza emocional. El futuro del marketing, sin duda alguna, le pertenece a las personas que piensan en tecnología y que sienten con propósito. Si nosotros vemos la experiencia humana como una ciudad totalmente oscura, podemos interpretar que la inteligencia artificial es como las luces que están alrededor de la calle, los faros, que iluminan a nosotros, los seres humanos, que van pasando alrededor de toda la casa totalmente oscuras. En el marketing digital, eso es lo que representa también la inteligencia artificial. El faro por donde va a guiarme directamente la luz, así me dará ¡pah! Para ver más allá, para ver de lejos, porque así nosotros como marketeros vamos a empezar a interpretar cómo siente nuestro consumidor, qué desea el consumidor y qué le preocupa, cuáles son esas verdaderas necesidades. Yo traería acá a la mesa que del dato se pasa un pulso, el pulso se va a una conexión. Y cada clic sincero es el que fortalece y florece esa bella conexión. El mensaje central es totalmente simple. La verdadera innovación no consiste en hacer más, sino en conectar mejor. Por eso, mi propuesta para el día de hoy, para todos ustedes, es que cada innovación que creemos acerque más a las personas y amplifique lo mejor del humano. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por su tiempo. Esto fue todo por hoy. Gracias, Michelle, por la presentación. Excelente trabajo, muy buena presentación. Felicito tu dicción y el dominio del tema. Eso es importantísimo porque nos recuerda a los profesores que tenemos que seguir aprendiendo de cómo llegar, cómo comunicar y cómo conectar, que es una base. Hablamos con el doctor Máximo Paz, con el que sacamos un libro hace poquito, que es cómo conectar con las personas. Justamente es la base de la idea que estás hablando. Y lo que planteas y lo que expusiste combina justamente técnica, psicología y comunicación, que es la base de la dicción hoy para comunicar con énfasis y con objetivo. Excelente trabajo, muy bien, te felicito. Gracias. Gracias.